Bueno, ya entró el profe, chao. Bien. Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien todavía? ¿Aguantan? Qué raro es esto, ¿no? Es re raro. Yo pensé que lo había hecho más corto el recreo, pero puse a las 21, así que bueno. Aquí estamos. Bueno, continuamos un poquito entonces, viendo esta parte de la historia. Habíamos hablado de que después de Malaquías y Crónicas, en la época persa no se escribió más nada. Los persas siguieron hasta el año 332, más o menos, antes de Cristo, donde Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que ya había comenzado sus conquistas, se enfrenta ahí en Gaugamela al Imperio Persa y lo derrota categóricamente. Y comienza un periodo de conquistas que lo va a llevar hasta la misma India. O sea, el Imperio griego llegó hasta la India. Impresionante. Y en muy pocos años, ¿no? En muy pocos años. Prácticamente en 5 años alcanzó la hegemonía sobre todo los territorios, ¿no? que llegó a conquistar. Impresionante. Y vamos a ver, ustedes pueden ver, no lo vamos a ver todavía, no lo vamos a ver nosotros, pero en un momento Daniel, escribiendo proféticamente sobre Alejandro Magno, lo describe en un lenguaje apocalíptico en su profecía como un leopardo con alas, ¿no? Alejandro Magno. O sea, ustedes imaginen si el leopardo es un animal rápido, ¿no? Es un animal rapidísimo. El leopardo es un felino y todos los felinos corren como locos, ¿no? Bueno, este es un leopardo con alas. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Impresionante. Pero Alejandro Magno, sabemos que termina muriendo muy joven. Ahí tienen los datos en la carpeta. En el año 323 muere Alejandro. Y Alejandro había tenido hijos, pero murieron, así que no tenía sucesores Alejandro, y el imperio se divide entre sus 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Yo le puse los 4, creo que no están los 4, le puse los 2 que nos interesan, porque Casandro y Lisímaco toman otras regiones más distantes que no tienen interés bíblico. Entonces, lo que nos interesa son el general Ptolomeo, que va a recibir en ese reparto a Egipto, y Seleuco, que va a recibir en el reparto a Siria. Si ustedes más o menos recuerdan la distribución de las naciones del Medio Oriente, ustedes saben que Siria está al norte de Israel y Egipto está al sur. Por lo tanto, Israel queda en el medio entre estos generales y la descendencia de la continuación de esta división, o sea, cada general, sus herederos fueron gobernando. Y a lo largo de la historia, los Ptolomeos y los Seleucidas fueron combatiendo, teniendo como botín de guerra la región de Israel. Así que, si ustedes le prestan un poquito de atención, que seguramente lo hacen, Israel siempre estuvo es el ombligo del mundo. Siempre estuvo en medio, en el momento de la historia que quieran, en el momento de la historia que quieran.
uno puede decir, bueno, pero qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial no estuvo. Y sí, la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló, podríamos decir, un poco lejos del territorio de Israel, tuvo muchísimo que ver aún con el presente de Israel, ¿no? Porque actuó, bueno, todos conocemos lo que fue el holocausto nazi, donde millones de judíos murieron. Después Israel va a recibir un protectorado de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña ya como formando parte de la Liga de las Naciones, que fue los precursores, la Liga de las Naciones fue la precursora de las Naciones Unidas. Y Gran Bretaña fue protector de Israel, y ahí comienza la última etapa de los conflictos entre los israelíes y los palestinos, ¿no? Pero fíjense que en alguna manera también la Segunda Guerra Mundial, quizás no tanto lo estrictamente bélico, pero las consecuencias también tuvieron repercusión en Israel. Entonces, claramente es el ombligo del mundo, ¿no? Es el centro, es el eje de todas las cosas y va a serlo mucho más en el final de los tiempos, ¿no? Entonces decimos que el imperio griego se divide a la muerte de Alejandro, nos quedamos con estos dos, y esto va a llegar hasta el mediados del siglo II antes de Cristo. Para ese tiempo, el que ejercía el control de la zona de Israel era la parte del norte, los Seleucidas, los descendientes de Seleuco, y el último gobernante griego fue alguien conocido como Antíoco Epífanes. Para que se den una idea de la personalidad del tipo, él se llamaba Antíoco, ¿no? Como muchos de sus predecesores. Pero Epífanes significa imagen de Dios. O sea, el chabón tenía la autoestima, ¿no? O sea, el tipo decía, yo soy la imagen de Dios. Mamita querida, ¿no? Impresionante. Así que imagínense la personalidad del amigo. En un momento, Antíoco Epífanes hace una incursión sobre Egipto, es derrotado y en su regreso a Siria, pasando por Israel, medio como que descargó la bronca en Israel y destruyó cosas. Pero lo más grave que hizo Antíoco fue entrar en el templo de Jerusalén y sacrificar un cerdo en el altar. Sacrificó un cerdo a Júpiter, al dios Júpiter, no al planeta. Y eso es lo que se conoce como la abominación desoladora, ¿no? Que es antitípica de lo que va a hacer el anticristo en el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Y esto lo vemos en el libro de Daniel. Daniel lo profetizó de una manera. Saben que el libro de Daniel es el libro más atacado del Antiguo Testamento. Es el libro que con más crudeza y más dureza han atacado los críticos de la Biblia. Porque el libro de Daniel es tan extraordinariamente detallado en las profecías que da, que los tipos que dicen, no puede ser que alguien haya escrito 400 años antes, 300 años antes, 200 años antes, todo esto con tanto detalle, no hay forma. Esta es la base de la crítica al libro de Daniel, ¿no? Daniel describe en el capítulo 11 toda la lucha entre los reyes de Egipto y los reyes de Siria de una manera casi increíble, ¿no? Porque uno, al conocer la historia y comparar con lo que Daniel escribe, no lo puede creer, realmente no lo puede creer. Pero bueno, finalmente termina este último gobernante griego haciendo este desastre ahí en Jerusalén, y este sacrificio pagano en el templo fue lo que provocó lo que se conoce en la historia como la rebelión de los macabeos. ¿Sí? Que yo les sugerí a los que tuvieran tiempo y ganas, aunque no lo dije antes, lo digo ahora, a que los que tuvieran tiempo y ganas, que pudieran leer los libros de Macabeos en alguna Biblia católica, porque son de invalorable
invalorable es lo histórico, es invalorable. Son unos libros de historia extraordinarios a los efectos de nuestro estudio. Así que si tenés una Biblia católica o tenés acceso vía internet a una Biblia católica y podés leer por lo menos Primera de Macabeos, bueno, sería genial. Entonces se produce esta rebelión de los macabeos, se levantan contra los gobernantes griegos y los derrotan. Y ahí comienza un breve periodo de independencia de los judíos. Comenzaron a gobernar Israel la dinastía de los Asmoneos, que duró alrededor de 150 años aproximadamente, que durante ese periodo se fue gestando el Imperio Romano. Es decir, el Imperio griego, como todos los imperios de la historia, se fue debilitando, fue perdiendo peso, fue perdiendo fuerza, y paralelamente el Imperio Romano fue creciendo hasta que comienza toda su gesta de conquista y, bueno, y conquista todo lo que ya sabemos, y tienen el mapa en la página 9 de lo que llegó a ser el Imperio Romano. Y bueno, Perdón, sí. perdón. Entonces, en la pregunta 3, ¿no? Sí. ¿Es Imperio Babilónico, Medo-Persa, Greco, Macedónico y Romano? Yo No, porque si vamos los a cuatro tener imperios son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. y Roma. Ah, perfecto. Eso quería saber. Está bien entonces. ¿Sí? Perfecto. La pregunta 3 es Babilonia, Medo-Persia Persa, Greco, y... Greco-Macedónico y Romano. ¿Por qué decimos Medo-Persia y no decimos Persia? ¿No? Porque muchos dicen el imperio persa. En primer lugar, porque desde sus comienzos tuvo emperadores, tanto de los medos como de los persas, no alternados, sino que empezó con los medos y terminó con los persas, y después volvieron los medos, ¿sí? Tengo miedo porque a veces me confundo. En vez de los medos, digo los persas, y después digo los... Bueno, entonces me confundo. Pero no. Persas y medos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué decimos medo-persa? Porque en la profecía de Daniel, cuando Daniel habla de este imperio, da dos figuras. Una es un oso, que dice que el oso se levantaba más de un costado que del otro, y esto habla del dominio persa sobre Media. Y la segunda imagen que da Daniel del imperio medo-persa es de un carnero que tiene dos cuernos, pero uno más grande que el otro. Entonces, por eso es importante y por eso decimos que preferimos medo-persa que persa, ¿sí? Porque tiene importancia profética, por decirlo así. Gerard, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Yo lo tengo escrito así, pero, por ejemplo, cuando yo investigué decía el imperio medio persa, lo llamaban el imperio de plata, ¿puede ser? Después No, el imperio de bronce. no es que lo llamaban el imperio de plata, sino que en el capítulo 2 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar hasta que, bueno, finalmente Daniel consigue enfrentarse con Nabucodonosor, ponerse frente a frente, y Daniel le dice lo que soñó, porque se le había olvidado el sueño el tipo. O sea, Nabucodonosor quería que le interpreten el sueño que se había olvidado. O sea, le tenía que decir primero que había soñado y después qué significaba, ¿no? Increíble el tipo, y que si no se lo decía los iba a matar a todos. Y bueno, Dios tenía que ver con el plan de Dios. Dios lo manda a Daniel, le da el sueño que Nabucodonosor tuvo, porque fue Dios el que le dio el sueño a Nabucodonosor. Daniel le dice lo que soñó y después se lo interpreta. Y lo que soñó Nabucodonosor era una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces, la interpretación fue que esos metales y esas partes de la estatua formaban
representaban imperios. Y Daniel le dijo, la cabeza de oro sos vos. Y era el imperio babilónico con toda su gloria. Después, la parte de plata es el imperio medo-persa. El bronce representa Grecia y el hierro representa Roma. Si ustedes se dan cuenta, hay dos cosas, una que aumenta y una que disminuye. Lo que aumenta es la dureza de los metales, ¿sí? El metal va aumentando, los metales van aumentando su dureza, pero van disminuyendo su gloria. ¿Sí? El oro es lo más valioso, pero lo menos duro, y el hierro es lo menos valioso, pero lo más duro, ¿no? O sea, va perdiendo gloria, por decirlo así. El imperio babilónico fue absolutamente extraordinario. Algunos seguramente escuchó hablar de los jardines colgantes de Babilonia, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Babilonia fue de un esplendor extraordinario. Y de hecho tiene mucho que ver con el plan de Dios, ¿no? Porque pareciera que lo que dura el imperio babilónico, pareciera que Dios lo levantó para ser instrumento de juicio de su pueblo, ¿no? Porque duró 80 años, duró una cosa así. 70 del periodo de cautiverio para Judá, y 80 años duró el imperio babilónico. Es increíble. O sea, apareció, Dios lo usó, terminó de usarlo y desapareció Babilonia. Y es extraordinario. Si bien el libro de Daniel no relata cómo fue, el libro de Daniel relata el fin del imperio babilónico con el rey Belsasar, que celebra, hace una orgía ahí, y trae a la orgía los vasos del templo de Jerusalén. Y cuando los usan para tomar ahí con las mujeres, y estaban todos ahí borrachos, dice que apareció un dedo en la pared, Dios hizo toda una intervención sobrenatural ahí, decreta el juicio, proclama el juicio sobre Babilonia, y esa misma noche ingresa Ciro en Babilonia. Ahora, lo extraordinario es esto. Babilonia era absolutamente inexpugnable. Era un lugar, no había forma de conquistar Babilonia, no había manera. ¿Qué hizo Ciro? Por debajo de Babilonia pasaba el río Éufrates, o sea, estaba construida sobre el Éufrates. Ciro, kilómetros arriba del río, desvió el cauce del río. ¿Sí? O sea, hizo un cauce paralelo hasta llegar al río, desvió el río, cerró, y en la madrugada entró por el cauce del río en seco, por debajo de la ciudad, y conquistó Babilonia. Impresionante lo de Ciro, ¿no? Así que después viene el imperio persa, que no llegó al esplendor y al apogeo del babilónico, pero fue extraordinario. Si alguno de ustedes, seguro, de algunos yo sé que sí, pero probablemente muchos de ustedes vieron la película 300, que en la película 300 refleja en el carácter del emperador, refleja un poco lo que era el imperio persa, ¿no? El tipo decía, yo soy Dios. O sea, ¿no? Y ahí al final le tira un lanzazo y lo roba ahí. Dijo, mira vos, sos Dios y sangrás, ¿no? Bueno, la cuestión que fue impresionante también el imperio persa, y aparte era una maquinaria de guerra invencible, hasta que apareció Alejandro, ¿no? Entonces la plata no llega a ser el oro, pero es plata. Pero después aparece el bronce, que sin tanto fulgor, una dureza tremenda. Y Alejandro fue un general absolutamente extraordinario. Y conquistó todo el mundo. Y lo primero que derrota a los persas, ¿no? Los persas fueron sorprendidos. Creo que como a muchos los mató de orgullo, ¿no? Pensaban que eran invencibles. Tendría que haber aprendido ahí con, ¿cómo le llamaba? El de 300. Algo de Eumida, no. ¿Cómo era, Guille, el de 300? Leónidas. Leónidas. Con Leónidas tendrían que haber aprendido, pero no aprendieron nada, y después apareció Alejandro y le rompió todos los huesos. Bien, entonces se extiende el imperio griego, y por eso habla del bronce, pero
solamente el oro, la plata, el bronce y el hierro representan solamente la profecía de Daniel, Belén. O sea, no es que tenían ninguna relación con eso, sino que son representados en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió, Belú? Sí, 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 está bien. Bárbaro, bárbaro. Gracias. Bien. Entonces, ¿seguimos ahí? A las 6 vamos. Sí, no, estoy siguiendo con la historia. Ah, Decía que, entonces, en Judea y en Israel hubo un breve periodo de independencia donde, después de la rebelión de los macabeos, gobernaron la dinastía Asmonea, y hasta que llegó Roma, ¿no? Cuando llega Roma, bueno, obviamente conquista esa región, poniendo sus autoridades. La cabeza del gobierno romano en esa región la establecen en Damasco, en Siria, y el imperio establece autoridades locales sobre Israel, colocando a Herodes el Grande, que era como el rey de todo, de Judea, de Galilea. Que esto es lo que mencionaba, habían visto algo en las fichas, ustedes. Les puse ahí, investigué dónde estaba ubicada la región de Idumea y cuál era su nombre antiguo y de dónde provenía este, ¿no? Eran 3 en 1. En primer lugar, bueno, calculo que la mayoría de ustedes ubicaron la región de Idumea, era al sur de Judea, ¿sí? Una región desértica, al sur de Judea, al sur del Mar Muerto. Idumea proviene de Edom, ¿sí? Es una derivación, un nombre moderno de la región de Edom. Edom era el sobrenombre de Esaú. Ustedes se acuerdan que Isaac tiene 2 hijos que son mellizos, que son Jacob y Esaú. Son mellizos. Esaú significa velludo, ¿no? Era peludo el pibe. Y Jacob significa el que suplanta, ¿no? El suplantador. Le pusieron ese nombre, qué lindo nombre, entre paréntesis, para que tu viejo te ponga, ¿no? Naciste y te dicen, este es el suplantador. Divino, como te marcaron la vida, espectacular. Pero el tipo, ya en el vientre ya, cuando va a salir el hermano, lo manotea del tobillo, ¿no? Para que no salga, impresionante. Y salió él, bueno, toda una historia increíble. La mamá se quería morir, porque dice, todavía no nacieron y se están peleando. Una cosa de loco. Algunos nos quejamos porque los pibes se pelean en casa, pero esto se peleaba dentro de la panza de la madre. O sea, ¿no? Tremendo, pobre Raquel, que la pasó muy mal. Bueno, la cuestión que, entonces, Esaú, ¿se acuerdan la historia? Que un día fue a cazar y Jacob lo estaba esperando, le quería sacar la primogenitura y lo conocía, que no era un hombre muy espiritual, y le preparó un guiso de lenteja, tenía panceta ahumada, chorizo colorado, un poquito de zapallito. Bueno, cuando llega Esaú, muerto, cansado, con un hambre, y dice, uy, qué rico guiso. Y dice, no, mira, este guiso es para mí, lo hice para mí. Dice, no, pero dame de ese guiso. Dijo, no te doy, dame de ese guiso. Dijo, bueno, te lo vendo. Bueno, dale, dame tu primogenitura y yo te doy del guiso. Sí, dale, ¿qué me importa? Vos fijate el tipo, ¿no? ¿Cuánto valoraba Esaú la primogenitura? La primogenitura era algo muy importante en Israel. En el programa que tenemos de radio los martes y los jueves, el otro día alguien preguntó respecto de, no sé si no fue una pregunta de Gilda, la de Elías, ¿qué significaba la doble porción? ¿O fue tuya o fue de Lorena? No me acuerdo. Bueno, la cuestión que cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu, está relacionado con lo que Deuteronomio habla de la doble porción o la doble herencia del hijo primogénito.
Es decir, Esaú tenía esa doble herencia, pero no solamente era material, económico, digámoslo así, sino también era la herencia de la supremacía espiritual. O sea, el primogénito habría de ser, en esa sociedad patriarcal, el sacerdote de la familia. ¿Sí? Así al modo de, por dar un ejemplo conocido, de Job. Job era el sacerdote de la familia. ¿Sí? Job ofrecía sacrificio por los hijos cada día. O sea, era el sacerdote, era un sacerdote. Antes del periodo de la ley, antes de que se instaure el sacerdocio arónico por medio de la ley de Moisés, antes de eso ya había sacerdotes. El suegro de Moisés era sacerdote. Melquisedec era sacerdote. ¿Se entiende? O sea, no los sacerdotes arónicos, sino sacerdotes antes de la ley. Pero había sacerdotes, ¿sí? Y eran los patriarcas, ¿no? Los primogénitos de cada familia. Bien, entonces, los romanos controlan, colocan como rey, por ejemplo, en este caso a Herodes, y la pregunta 7 dice, ¿qué opinión le merece que alguien descendiente de aquella antigua familia patriarcal fuera el rey de los judíos? Bueno, por ahí para algunos la respuesta era evidente y por ahí para otros no era tan evidente o para otros era invisible. La realidad es que los edomitas fueron enemigos de Israel hasta el día de hoy. Hasta hoy son árabes. Los árabes son enemigos acérrimos de Israel. Ahora, un descendiente de Edom gobernando sobre Israel. Era algo, o sea, ya para Israel tener que soportar el gobierno de una potencia extranjera, es decir, estar subyugado por una potencia extranjera, si bien para cualquier nación del mundo, en cualquier momento de la historia, es terrible, pero en el caso particular de Israel era mucho más grave. ¿Por qué? Porque Israel era una teocracia, porque Dios era la autoridad de Israel. Entonces imagínense, al estar subyugado por una nación extranjera, de alguna manera el mensaje que se transmitía era que el Dios de esa nación era más grande que el Dios de Israel. ¿Se entiende? Será terrible e insoportable, más allá de las condiciones de vida que pudieran tener. ¿Sí? Que pudiera estar bien, mal, regular, más allá de eso. Pero a esto se le agrega, con la llegada del Imperio Romano, se le agrega que le ponen un rey, o sea, una autoridad local como rey, a un tipo que desciende de Saúl. O sea, era una afrenta, era vergonzoso, y a todo eso se le agrega que Herodes el Grande, como pudieron ver en Telefe, era terrible. Era más malo que el coronavirus, ¿no? Terrible, malo, malo, malo. Entonces, la cuestión es que maltrataba al sumo sacerdote, bueno, era terrible. Entonces era verdaderamente una afrenta, ¿no? Esto, ¿a qué viene esta pregunta? A imaginarnos en qué contexto va a aparecer Jesús, ¿sí? Darnos una idea de cómo estaba Israel. O sea, imagínense que a lo largo de la historia, Israel está esperando la venida del Mesías, pero imagínense casi, podríamos decir, inmediatamente posterior a este breve periodo de independencia que no tenían desde la época de los reyes. ¿Sí? Desde que cae la dinastía davídica con Nabucodonosor, nunca más. O sea, estamos hablando de en el 605 Nabucodonosor conquista, y que antes estaban los egipcios ahí dominando, pero desde que cae con Nabucodonosor, nunca más. Que es muy interesante que en un momento, en una discusión que registra el Evangelio de Juan con los fariseos dicen, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. No de nadie, de todos fueron esclavos. Fueron esclavos de todo, ¿no? De los babilonios, de los asirios, de los egipcios, de todo, de los persas. Bueno, la cuestión entonces, que imagínense, digo, después de este breve periodo de independencia,
y esta nueva opresión y este agravante con Herodes el Grande, ¿cómo estaría el clamor de ese pueblo por la llegada del Mesías? O sea, los judíos, los israelitas, piadosos, ya sea tanto Galileo como judíos, estaban desesperados, ¿no? Casi por que apareciera ese Mesías, ese rey que los iba a librar de la opresión extranjera, ¿no? Así que ese es el contexto histórico que vamos a encontrarnos. El punto 8 de la ficha dice: observe con mucha atención, identifique claramente y memorice los personajes de nombre Herodes del cuadro de la página 10. Esto no tiene el propósito de que se acuerden de todo, de dónde gobernaban, de en qué año, sino que identifiquen y distingan uno de otro. Ese es el propósito. Ustedes tienen que identificar claramente quién es cada uno. Es decir, buscar Herodes Antipas, dónde aparece en la Biblia, buscar Herodes Arquelao, dónde aparece en la Biblia, buscar Herodes el Grande, dónde aparece en la Biblia, y darse cuenta, entender quién es cada uno. Eso es nada más. ¿Está bien? Nada más que eso. Esa es la intención, que ustedes tengan bien en claro quién es quién. No, Sí. esos tres nada más. No, todos. Lo que pasa es que los demás no lo vamos a ver. Porque los porque otros también Herodes aparecen en el libro de los Hechos. ¿Y Felipe? Sí, Herodes Felipe no aparece en forma indirecta en la Biblia ahí. Hace referencia cuando le dice la mujer de tu hermano. Pero no Claro, porque aparece. la mujer es el marido de Herodina, ¿no? ¿Cómo? Es el marido de Herodina, la que después se casa con... Claro, sí. Claro, por eso. Claro, sí. Es la hija de Alejandro, del primer hijo de Herodes, que Sí. muere, por eso no gobierna. Entonces, esa se casó con uno de sus tíos, con Felipe. Sí. Se casa con Sí. Felipe. Y después Antipas le roba a la mujer del Le hermano y a roba la a vez la a la mujer, sobrina. que es la de Juan el Bautista. ¿Cómo? Que es la de Juan el Bautista. Que es la de Juan el Bautista. ¿Qué cosa? Que es la que acusa a Juan el Bautista, por eso le cortan la cabeza. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno. Bueno, hasta ahí básicamente lo que es el contexto histórico. Ahora vamos a ver un poquito en detalle. ¿Cuánto queda? Quedan 5 minutos. Bueno, algo que no mencioné, pero que está destacado ahí en la carpeta, es que dice: la mayor contribución de la cultura griega al cristianismo fueron la traducción del Antiguo Testamento hebreo, conocido como la Septuaginta o versión de los 70, y el Nuevo Testamento. Es decir, la cultura griega nos brindó, en primer lugar, la traducción de las escrituras hebreas al griego. A eso se lo conoce como la Septuaginta, o la versión de los 70. ¿Por qué es importante? Porque la Septuaginta fue la Biblia de Jesús, fue la Biblia de los apóstoles, fue la Biblia de Pablo, la Septuaginta, no la Biblia hebrea. Por eso ustedes van a ver, con el tiempo, van a ver, o por ahí ya lo vieron alguna vez, les pasó, de que alguna cita de Pablo, de una carta, cita Pablo un pasaje del Antiguo Testamento, y cuando vos vas a buscar la cita, es diferente lo que dice. No completamente diferente, pero diferente. Sí, qué raro, porque está pasada del hebreo al griego y del griego del Antiguo Testamento al griego del Nuevo Testamento. Entonces hay ahí por ahí hay diferencias de este tipo, ¿no? Entonces eso, tener en claro a qué viene este comentario. Viene a nivel de entender y de poder ver a Dios como el Dios de la historia, ¿sí? El Dios como el Dios de la historia. Mucha gente, por ejemplo, este proceso que estamos viendo de los imperios. Vemos que primero estuvo el imperio egipcio, después vino el imperio babilónico, después vino el imperio, el asirio, después el babilónico, después el persa,
después el griego, después el romano. Entonces, mucha gente llega a la conclusión de que la historia es cíclica, que son ciclos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y ese es un concepto profundamente equivocado de la historia. La historia no es cíclica, sino que es lineal. La historia tiene un comienzo en Génesis capítulo 1 y tiene un final en Apocalipsis capítulo 21. O sea, es una historia lineal, no es cíclica, es lineal. Tiene un principio y tiene un fin que Dios preestableció. Todo va conforme a lo que Dios planeó. ¿Sí? No es casualidad. El idioma del Antiguo Testamento, el hebreo que se utiliza, es un idioma, más allá de que hoy sea una lengua muerta, hoy es una lengua muerta, pero en el momento que se escribió, la lengua hebrea, que es una lengua semítica, así como el arameo, como el sumerio, el acadio, hay un montón de... Y tiene una riqueza de imagen, a veces es muy difícil para los traductores, ha sido a lo largo de la historia y sigue siéndolo hoy, traducir una palabra hebrea, porque una palabra es una imagen impresionante que no hay una palabra en español para traducir. Y a veces una palabra hebrea requiere de 2 o 3 palabras en español para poder traducir, ¿no? Y después, cuando aparece el griego es muy específico y es muy técnico, muy puntual, ¿no? Que tampoco es casualidad, porque el Nuevo Testamento es el que va a delinear la teología cristiana y requiere de muchísima precisión, todas las cosas son muy finitas y cada palabra es muy importante, ¿sí? Así que este es el aporte, digamos así, de todo lo que fue el imperio griego a la cultura judeo-cristiana, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a ver un poquito en la próxima hora de clase me refiero, el contexto sociopolítico, religioso de la región de Israel cuando nace Jesucristo, ¿sí? Así que ahora les mando la invitación para la 4ª hora. No se vayan, no se duerman, ¿eh? Los tengo